Este jueves 8 de septiembre se han hecho públicos dos contratos de compra de electrolizadores por hasta 85 megavatios de potencia, una cifra que demuestra que el hidrógeno renovable a gran escala ya es una realidad. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Empezamos una nueva temporada esperando que todos vosotros hayáis pasado un gran verano, porque aquí Javi sí que lo hemos hecho y venimos con más ganas que nunca. Sí, Bryce, y yo creo que este va a ser el año. Ya en las próximas semanas tendremos las resoluciones de la convocatoria de ayuda de pioneros, que seleccionarán algunos de los proyectos de hidrógeno que primero van a poder desarrollarse en España. Y después vendrán los de cadena de valor, pero vamos, que aún quedan 1.000 millones de euros, bueno, un poquito más, por repartir entre 2023 y 2024. Así que se vienen unos meses moviditos. Yo llevo un par de semanas ya con los dedos cruzados a ver si somos de los afortunados, aquí en el tema de pioneros. Y bueno, cadena de valor pues también, ¿no? Parece que aún nos queda un par de meses que esperar. Pero de todos modos, no olvidéis que desde Atlanti estaremos encantados de ayudaros en los proyectos relacionados con el hidrógeno renovable, desde la consultoría hasta ingeniería conceptual, básica o incluso pues estas famosas ayudas con la preparación y la tramitación de las mismas. Y ya entrando en materia, en el episodio de hoy contamos con Gasnam y para ello le damos la bienvenida en el podcast del hidrógeno a Eugenia Sillero, secretaria general de esta asociación. Eugenia, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Bryce. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenos días, Eugenia. Lo primero de todo, para empezar, ¿podrías presentar a la asociación Gasnam y a ti misma para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor? Muy bien, pues yo, como ya habéis mencionado, mi nombre es Eugenia Sillero, soy la secretaria general de esta asociación, que bueno, pues es una asociación de movilidad sostenible que integra 150 socios de toda la cadena de valor del gas renovable, del gas y del hidrógeno. Tenemos en Gasnam pues, socios del sector de la energía, productores de gases renovables, fabricantes de equipos, transportistas, navieras, puertos y bueno, pues también contamos con el sector público, especialmente con centros tecnológicos y universidades. Y una de las ventajas que, como comentas, tiene una asociación como la vuestra es la de poder aglutinar esas más de 150 empresas, socios de diferentes sectores bajo un mismo paraguas, que es Gasnam. Y hay empresas que son públicas, otras empresas que son privadas. ¿Qué ventajas tiene esta relación y cómo es organizar el día a día de Gasnam? Bueno, pues las ventajas son muchas. Date cuenta que integramos el conocimiento de muchos sectores y esto pues nos ayuda a la hora de definir nuestros posicionamientos frente a las nuevas normas, frente a la regulación, a desarrollar proyectos. Nos ayuda, como digo, a integrar conocimiento, a ser muy transversales, a tener esa visión de toda la cadena de valor y por tanto, pues a generar un trabajo que aporta más valor. ¿Y ese trabajo que aporta más valor, en qué consistiría? ¿Qué es lo que hacéis en Gasnam? ¿Organizáis eventos? ¿Qué más Sí. hacéis? Bueno, pues en Gasnam, para empezar, lo que hacemos es establecer posicionamientos con respecto a las nuevas normas, con respecto a la regulación que se está produciendo, que se está generando, tanto en el ámbito del biometano como en el ámbito del hidrógeno. Trabajamos mucho también en el desarrollo de proyectos, proyectos de innovación. Somos una asociación empresarial innovadora, una AEI. Estamos registrados en el Ministerio de Industria como AEI y esto nos permite pues, desarrollar determinados proyectos, además contando con una pequeña ayuda económica y en consorcio con todos nuestros socios. Aparte de los proyectos y del posicionamiento regulatorio, pues también somos muy activos a la hora de hacer tareas de difusión, de comunicación y de alguna forma de acercar la cultura del hidrógeno y de los gases renovables a la sociedad en general. Muy bien. Y centrándonos primero en estos proyectos, que entiendo que sobre todo buscan descarbonizar el transporte, que es ese sector que representa alrededor del 25%
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España. ¿Podrías contarnos más acerca de algún proyecto que tengáis actualmente o algún proyecto que estéis preparando para afrontar en el futuro? Pues sí, a ver, por ejemplo, ahora en el ámbito del hidrógeno estamos desarrollando 2 proyectos bajo el paraguas de las AEIs, uno vinculado al transporte de hidrógeno por vía marítima, que es el proyecto Hidromar, y que está basado en un gemelo digital para el análisis de la cadena logística. En el ámbito de transporte terrestre vinculado con el hidrógeno, pues estamos también concluyendo un prototipo, el prototipo que hemos denominado Green Fleet, que es un gestor de cargas para estaciones de servicio para hidrolineras privadas, que tienen unas características un poco diferentes de las hidrogeneras públicas. Y luego, bueno, estos son proyectos que coordina Gasnan, como digo, con nuestros propios socios, pero también participamos como miembros con una pequeñita participación, porque son proyectos muy grandes y muy ambiciosos, pues en otros proyectos europeos, como puede ser, por ejemplo, el Green Highland, que, como sabéis, está diseñado para crear un ecosistema del hidrógeno en la isla de Mallorca. Pues sí que tienen buena pinta esos proyectos. A mí me levanta un poco de curiosidad, sobre todo en el que estáis pues estudiando la logística marítima. ¿Cuál es el objetivo que buscáis conseguir con ese proyecto, con el desarrollo de ese proyecto? Bueno, pues el objetivo es analizar las diversas opciones que tenemos de transporte marítimo de hidrógeno, ya sea en forma de hidrógeno líquido, hidrógeno comprimido o por medio de portadores químicos orgánicos o transformándolo en amoníaco y bueno, simular escenarios en los que veamos cuál es la alternativa más favorable. Y gracias al gemelo digital entiendo que tratar de representarlo. Es ahí donde entra la parte del gemelo. Vale, vale. Bueno, pues qué interesante. Estaremos pendientes, para cuando tengáis los resultados de poder traerlo aquí al podcast también Sí. para mostrarlo. Sí, sí, estaremos encantados. Yo creo que es un proyecto muy interesante. La parte más tecnológica de gemelo digital la está desarrollando un centro tecnológico, CIDAUT, y bueno, pues la verdad es que es un centro de mucho prestigio y que son capaces de hacer unas cosas realmente buenas. Entonces, bueno, vendríamos de la mano de CIDAUT y del resto de los socios en Agas de Cotenaval que están haciendo posible este proyecto y que seguro que os va a interesar. Pues sí, por supuesto que sí. Y bueno, también teniendo un poco en mente el de Greenfleet, el de la gestión de cargas, aquí lo que importa, ¿no? Y yo creo que también por eso está Gasnamo en el episodio, es hablar de la descarbonización del transporte de carretera y sobre todo entender ese posicionamiento ante pues, las posibles regulaciones que estemos viendo hoy en día. Vosotros tenéis entre vuestros socios a compañías que pertenecen al mundo del transporte, a compañías que pertenecen al mundo de la entrega de energía para camiones o vehículos de carga pesada. ¿Dónde están, Eugenia, esas principales barreras que veis y que vuestros asociados os transmiten a la hora de implementar una descarbonización en el transporte, bueno, carretera o incluso también en el transporte marítimo? ¿Por qué no? Marítimo. Bueno, el hidrógeno es verdad que tiene que derribar importantes barreras. Es una tecnología muy prometedora que va a tener un rol absolutamente indiscutible en todo el proceso de descarbonización. Va a ser necesario para alcanzar los objetivos climáticos que nos plantea Europa, que como sabéis son muy ambiciosos. Y esto, bueno, esto creo que es algo que nadie duda, ¿no? Pero es verdad que para conseguir que el hidrógeno se implante y al ritmo que nos hemos propuesto en estos objetivos, lo que tenemos que conseguir en primer lugar es que sea competitivo. Tenemos que conseguir que, como digo, sea una energía que pueda competir y que los off-takers puedan asumir sin riesgos bueno, pues de que su negocio no sea igualmente próspero. Entonces, bueno, la Claro. competitividad del hidrógeno es un aspecto fundamental. Luego tenemos que hacer posible activar la tramitación administrativa de los proyectos. Y una forma fácil de conseguirlo sería poder definirlos como proyectos de interés estratégico, que es realmente una manera de activar esta tramitación administrativa. No es lógico que un Ajá. proyecto de hidrógeno necesite 5 años para gestionar todos los permisos. Esto es algo que tenemos que ver y que de alguna forma pedimos a las administraciones que contemplen, porque queremos activar lo antes posible el desarrollo de estos proyectos
y para eso no podemos quedarnos estancados en trámites administrativos. Con respecto a la movilidad, efectivamente tú lo apuntabas, ¿no? Necesitaríamos un desarrollo de una red de hidrogeneras. O sea, ya tenemos oferta de vehículo comercial, oferta comercial de vehículo de hidrógeno, de vehículo ligero, de autobuses. Tendremos pronto camiones, probablemente empezaremos a ver los primeros camiones, las primeras unidades en el año 24, 25 y a partir de ahí la oferta comercial irá creciendo, pero no habrá un desarrollo de movilidad con hidrógeno si no hay un desarrollo de la red de repostaje. Y para esto, pues bueno, también la administración puede hacer mucho, ¿no? Necesitaríamos un programa de ayudas específico, con una intensidad de ayuda adecuada que permita desarrollar la red de hidrogeneras. Una red bien distribuida, que sea capaz de dar suministro a todo tipo de vehículos, a vehículos ligeros, a vehículos pesados o autobuses. Y para esto tiene que haber hidrogeneras pues, situadas en núcleos urbanos, situadas en los principales ejes de transporte y garantizar pues, bueno, los objetivos que ya plantea la hoja de ruta, ¿no? Pues una distancia de unos 200 kilómetros, 250 kilómetros entre hidrogeneras. Esto creemos que no se puede producir de una manera espontánea. Sí que es verdad que habrá pues, algunos desarrollos de hidrogeneras en los proyectos que se va a desarrollar un ecosistema del hidrógeno, pero lo que estamos planteando nosotros es una cosa diferente y es la necesidad de cumplir los objetivos de ruta de las 150 hidrogeneras que marca la hoja de ruta y, como digo, con una distribución capilar y ordenada. Cuando dices que lo estáis planteando, es que ya habéis pensado en un plan, ya habéis trazado una hoja a seguir, ¿no? Sí. Una hoja de ruta a seguir. Sí, así es. Hace ya más de un año, Gasnam, junto con ANFAC, hizo un planteamiento de un plan de despliegue de una red mínima de hidrogeneras en la península ibérica, que era una red de 150 hidrogeneras que efectivamente cumplían estos criterios que ya he mencionado: la ubicación en núcleos urbanos, la ubicación en los principales ejes de transporte, la cercanía a los principales nodos logísticos y bueno, y por supuesto la distancia que tenía que haber entre ellas, las ubicaciones idóneas y un orden de magnitud de la ayuda. Esto se presentó, lo presentamos dos asociaciones, Gasnam y ANFAC, que sabéis que es la Asociación de Fabricantes de Vehículos, y bueno, lo presentamos a las distintas administraciones y realmente, bueno, tenemos que ver, ¿no? Todavía tenemos fondos Next Generation que tienen que llegar, pero sí que es verdad que hasta hoy no hemos visto un programa de ayudas específico para desarrollar un proyecto como el que estamos comentando. Sí que es cierto que las hidrogeneras se han dejado un poco más de lado, ¿no? Quizás incluso, bueno, en H2 Pioneros pues sí que se premiaban, pero el porcentaje de ayuda todo el mundo se quejaba que era muy bajo. Y bueno, vosotros también, que estáis trabajando en Portugal, allí en las ayudas que hay es curiosísimo, porque las hidrogeneras ya son, vamos, algo totalmente residual. Es tipo, bueno, es un complemento más del proyecto y lo subvencionamos hasta cierto punto, pero tampoco se ven como algo, una prioridad, ¿no? Por parte de los gobiernos ahora mismo, raro. Eso es, así es, ¿no? Que la hidrogenera sea el complemento de un proyecto no nos llevará nunca a conseguir esa red ordenada de la que hablábamos, que es la que vamos a necesitar si realmente queremos tener un desarrollo de movilidad con hidrógeno, porque de nada te sirve a ti tener 150 hidrogeneras si la mitad están en Barcelona y la otra mitad en Madrid. Al final, el que se va a comprar un coche de hidrógeno o un camión, pues lo necesita para ir a Galicia o para ir a Huelva, ¿no? Y esto o se hace de una forma estructurada y con criterio o va a costar el desarrollo de esta tecnología. Por supuesto, por supuesto. Y también volviendo al primer punto que estabas diciendo, que es el de producir hidrógeno pues, de una forma competitiva. Bueno, yo creo que también toda la industria le ha sorprendido un poco, ¿no? Los actos delegados de la Unión Europea que seguían pues, esas directrices marcadas por la Red 2 sobre todo lo que tiene que ver con la adicionalidad, la correlación temporal. Para quien no lo sepa,
para que el hidrógeno vendido pues a un vehículo, por ejemplo, sea considerado como hidrógeno verde, hidrógeno renovable. Bueno, pues esa energía tiene que venir de una planta nueva, relativamente nueva, y que además esté produciendo energía en la misma hora en la que ese electrolizador la ha generado, ¿no? Algo que parece pues muy restrictivo y que puede encarecer mucho el precio final del hidrógeno entregado, porque al final, bueno, encarece costes, baja factores de utilización, etcétera, etcétera. Pero yo aquí sí que había leído un estudio hace no mucho tiempo que comentaba a ver, que tiene toda la lógica del mundo también, que mientras que tú sigas asegurando que estás inyectando más energía verde al sistema de la que tú estás retirando, bueno, al final estás aportando, ¿no? Con lo cual, es lo que tú dices, va a haber muchas formas y hay que explorarlas también, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que es sensible. Así es. Muy bien. Y cambiando un poco de tema y dejando un poco el tema de regulación atrás, aunque aquí hablamos de hidrógeno y nos gusta hablar mucho de hidrógeno, también no podemos olvidar otras tecnologías que también están compartiendo ciertos nichos con el hidrógeno, como puede ser el biometano. El biometano es un combustible que vosotros sabéis mucho y que conocíais y que trabajáis con él incluso antes del hidrógeno. ¿Cuáles son las principales diferencias de cada una de estas tecnologías para el sector transporte? Bien, a ver, yo creo que antes de las diferencias te voy a decir lo que tienen en común, y lo que tienen en común es que tanto el hidrógeno como el biometano tienen un potencial muy representativo para descarbonizar especialmente los sectores de difícil electrificación, como es el sector del transporte pesado. El transporte pesado lo que tiene pues es unos requerimientos de potencia, de autonomía y de tiempo de repostaje que a día de hoy pues las baterías no pueden satisfacer, ¿no? Y sin embargo, pues soluciones tanto como el biometano como el hidrógeno sí pueden. Y quien habla de transporte de carretera, pues habla igualmente de cualquier otro tipo de transporte pesado, ¿no? Marítimo, ferroviario o incluso aéreo. En cuanto a las diferencias, quizás la principal diferencia es el grado de madurez. El biometano es una tecnología ya muy madura. Realmente el gran beneficio del biometano es que tened en cuenta que es la misma molécula que el gas natural, ¿no? Al final estamos hablando de CH4 y esto que nos permite pues utilizar las infraestructuras de suministro, es decir, el problema que hablábamos de las hidrogeneras cuando nos referimos al hidrógeno puro, pues en este caso estaría relativamente solventado porque el biometano puede usar la red de suministro del gas natural. E incluso, bueno, pues los vehículos, ¿no? Los vehículos, los motores. Es una tecnología muy madura, hace más de 20 años que se comercializan vehículos de gas. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es pues que es más fácil y de hecho la producción, que era quizás donde teníamos el principal escollo, se está activando con fuerza una vez que se ha aclarado, se ha publicado el Real Decreto 376 que regula el marco de garantías de origen y bueno, pues esto ha sido un marco que ha dado mucha, como digo, confianza a los inversores y que está haciendo que los proyectos de producción de biometano se aceleren considerablemente. El hidrógeno, pues por supuesto, potencial de descarbonización total, es un vector energético clave para la transición energética, pero como todas las tecnologías incipientes, necesita más apoyo de las administraciones. Y aquí tenemos que ser muy claros, ¿no? No porque tengamos mucha confianza en el hidrógeno se va a producir solo si realmente no hay una apuesta decidida. Y bueno, pues antes he enumerado las formas en las que nos pueden ayudar, ¿no? Desde los gobiernos. Y creo que es importante, ya digo, insistir. Necesitamos ayuda, necesitamos facilitar los trámites administrativos, necesitamos inversiones concretas, dinamizar inversiones concretas en redes de suministro. Necesitamos un marco regulatorio claro, necesitamos desarrollar toda la cadena de valor del hidrógeno, necesitamos tener capacidad de producción en España y tecnología propia que genere empleo de calidad. En fin, hay que construir muchos proyectos, hay que desarrollar muchas variables y para esto lo importante es que la administración sea consciente y que nos ayude. Muy cierto, que al final hay que insistir en que el hidrógeno, el biometano, incluso los coches con batería o los vehículos con batería en general,
al final no son rivales, ¿no? Y cada uno aportan lo que aportan, y allá donde se pueda producir biometano, pues bienvenido sea, porque también ayudará a descarbonizar el sector transporte. Y tú, Así es. Eugenia, ves que entre el hidrógeno y el biometano, porque sí que con las baterías está un poco más claro cuál será el nicho o dónde te podría tener un mayor peso en el futuro, como puede ser en el transporte pesado. En el caso del biometano y el hidrógeno, ¿es tan evidente esa diferencia entre ambos combustibles? Bueno, yo creo que no. Realmente lo que vemos a corto plazo es, como te decía, y vuelvo a repetirlo, es el grado de madurez. O sea, ahora mismo ya hay transportistas que están moviendo sus camiones con biometano. En el ámbito marítimo hay grandes navieras que están impulsando desarrollos muy importantes de producción de biometano, como puede ser CMA CGM, que está desarrollando una planta de producción de biometano en Marsella, junto con otras compañías del sector de la energía, porque obviamente pues esta naviera tiene un consumo de gas natural muy alto, porque ha transformado una buena parte de sus buques, de grandes buques portacontenedores con un consumo muy importante, de gas convencional, y bueno, pues lo que están haciendo es incentivar desarrollos de producción de biometano que les permite una incorporación inmediata o una sustitución inmediata del gas convencional, porque como digo, al ser la molécula la misma, te facilita mucho el hecho de que no tengas que hacer modificaciones en los motores ni en la infraestructura de suministro. Por tanto, no se trata de que tengan nichos diferentes, se trata más bien de una cuestión temporal. El biometano ya es maduro, ya es disponible, ya se puede usar. El hidrógeno verde tenemos que empezar a producirlo. Y bueno, pues tecnológicamente igual, ¿no? Tenemos que desarrollar pues pilas de combustible que tengan las potencias adecuadas. Cuando hablamos ya, pues por ejemplo, del transporte marítimo, de grandísimas potencias, ¿no? En fin, hay una serie de barreras que hay que superar, y dentro de que los nichos no son tan diferentes, el escenario temporal sí lo es. Entendido. Y si en vez de biometano hablamos de gas natural, que es uno de los términos que más se repiten tras la guerra de Ucrania, ¿creéis que su uso va a aumentar o va a disminuir tras estos hechos y todas las noticias que vemos últimamente, pues, en la prensa, en la televisión? Y también te queríamos preguntar por tu opinión acerca de ese potencial, ¿no? Que se hable de que España tiene posibilidades de conectar ese gasoducto a través de Francia o incluso a través de Italia para poder proporcionar hidrógeno renovable o incluso gas al resto de la Unión Europea. Sí, bueno, yo creo que hay que poner en valor la tecnología del gas natural, ¿no? El gas natural durante muchos años ha sido la única opción disponible para comenzar el camino hacia la descarbonización del transporte pesado. Y hay que tener en cuenta no solo esto, porque ya el gas natural ha ayudado ya a reducir muchas emisiones. Las empresas de transporte que han optado por esta tecnología llevan años reduciendo, como te digo, emisiones si lo comparas con lo que habría sido el uso de un combustible convencional. Pero más allá de esto, lo que hay que ver es que un motor de gas natural es la plataforma idónea para introducir de manera inmediata los gases renovables, tanto el biometano como el hidrógeno. Por ejemplo, en el ámbito marítimo, que quizás lo vemos más claro, ya que me preguntas por cómo evolucionarán los consumos de gas, en el ámbito marítimo, los pedidos de buques a GNL en los 2 últimos años se han disparado. Actualmente, más de un 30% de los pedidos en tonelaje de buques son buques propulsados a GNL. Fíjate qué forma tan fácil de introducir el hidrógeno, dado que estos motores ya te admiten un 25% de hidrógeno en la mezcla, ¿no? Entonces, un poco esa barrera tecnológica a la que me refería antes, ¿no? En cuanto al desarrollo de pilas de combustible de altísimas potencias, o en cuanto al desarrollo de la red de repostaje, en este caso de bunkering, pasa a un segundo plano. No digo que no haya que hacerlo, tendremos que ir haciéndolo progresivamente, y habrá que tratar de acelerarlo en la medida de lo posible, pero podemos empezar a descarbonizar ya con la incorporación directa
de hidrógeno a estos motores de gas natural. Igualmente en el transporte por carretera. Tenemos ya fabricantes de transporte que conocemos que están desarrollando proyectos muy interesantes de camiones de larga distancia que podrán funcionar indistintamente con biometano o con hidrógeno, o con gas convencional y con hidrógeno. Todo lo que sea empezar a introducir el hidrógeno en tecnología ya existente es una solución muy inmediata para la descarbonización. Entonces, ya con esto termino con respecto a tu pregunta relativa al gas natural. Creo que es muy importante para asegurar el desarrollo de un transporte sostenible y para garantizar que las empresas de transporte que han apostado por la sostenibilidad sigan apostando por otras tecnologías cero emisiones como el hidrógeno, que se apoye desde las administraciones a estas empresas que utilizaron el gas natural porque era la única solución que tenían a su alcance para reducir emisiones y que ahora mismo están enfrentándose a una situación muy complicada debido a la crisis económica y a los precios, que son precios nunca vistos, ¿no? Pues sí, la verdad que tiene todo el sentido del mundo. Eugenia, y aquí cambiando ya de tercio, en el podcast del hidrógeno, además de educar, nos gusta mucho la fiesta y nos gusta mucho estar con gente y nos gusta mucho el networking. Y lo cierto es que estamos a un par de semanas, ya casi menos de 2 semanas, de uno de los eventos pues, más representativos, ¿no? De lo que es el transporte sostenible, gases renovables, que es el Green Gas Mobility Summit, que justamente organizáis desde Gasnam. Por eso también hemos hecho el timing perfecto para este episodio, y que es el día 21 de septiembre, que lo haréis además en Madrid, que nosotros estaremos allí, por supuesto, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos de saber que vais a estar con nosotros, Bryce, Javier, y de hecho os lo agradecemos mucho. Efectivamente, celebramos Green Gas Mobility Summit el día 21 de septiembre en Madrid, en la nave. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un programa que realmente es del mayor interés, con un panel de expertos inmejorable y que seguro que a todos los oyentes del podcast del hidrógeno le interesaría muchísimo. Tendríamos que haber hecho el código de descuento del podcast. Para, Bueno, estamos para, a tiempo. Estamos a tiempo, sí, señora. No, bueno, pues sí, un poco. A mí me llena de curiosidad, ¿no? El también saber cómo nace este evento, qué objetivo tiene y, sobre todo, pues en esta edición, qué temáticas se van a tratar. Que, por cierto, hay que decirlo, Javi va a estar en una de las mesas redondas y yo las he visto que son súper interesantes, pero bueno, te dejo el escenario para que nos cuentes tú un poco. Le toca a Javi el escenario. Muy bien, pues sí, pues mira, este evento surge de la necesidad de reunir en un mismo foro a los líderes de la energía y el transporte, porque, bueno, esto es aprovechando un poco la transversalidad de Gasnam de la que te hablaba al principio, ¿no? Una de las ventajas que tenemos de ser tan transversales es que reunimos a distintos sectores a la hora de hacer proyectos y también a la hora de hacer eventos de comunicación, como es este caso. Entonces, bueno, sentamos a los líderes de la energía y el transporte en mesas redondas para debatir sobre el futuro de la descarbonización del transporte y el rol en concreto que van a jugar tanto el biometano como el hidrógeno en este proceso. Entonces, bueno, pues vamos a tener mucha presencia institucional del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a hablar del precio de la energía, hablaremos mucho del marco regulatorio. Tendremos también una visión concreta de la tecnología, de las pilas de combustible, que son al fin y al cabo el corazón de la movilidad con hidrógeno, de las motorizaciones que tenemos disponibles. Y luego, bueno, por la tarde ya pasaremos a evaluar o a conocer proyectos o casos de uso más concretos que ya están desarrollados en nuestro país, como podría ser, pues, por ejemplo, la hidrogenera de TMB, que es precisamente la mesa que Javier va a moderar y que sin duda es un proyecto de máximo interés, entre otras cosas porque ya está hecho. O sea, no hablamos Exacto. ¿verdad? Las realidades ayudan mucho, ¿no? Entonces,
Sí, pues esta será una de las mesas redondas. Y bueno, y aparte, pues tenemos que vamos a entregar la primera edición de los premios Neutral Trust, porque además esto es una primicia porque hemos anunciado precisamente hoy el fallo del jurado. Y bueno, si queréis os lo cuento. Si me dejáis, si hay tiempo, os Vamos cuento que allá. vamos... Sí, vale, pues nada, tenéis la primicia. Ya digo, vamos a darle un premio a Evan por el diseño del primer vehículo transformado propulsado por hidrógeno verde. Vamos a dar un premio conjunto, compartido a dos empresas, a Indox y a H2 Green, por un proyecto demostrativo que ha desarrollado Indox en sus instalaciones, ¿no? Para producir hidrógeno verde para autoconsumo y que cuenta con la tecnología de H2 Green, que sabéis que es una startup española que está dedicada al diseño, al desarrollo y a la fabricación de equipos con tecnología de membrana de intercambio de protones, ¿no? Con tecnología Por PERA. supuesto. Y otro premio será para Sungife, la startup que lidera el proyecto pionero de fotoelectrocatálisis para producir hidrógeno verde en un proceso fotoelectroquímico que genera hidrógeno solar y además que está basado en un dispositivo integrado. Bueno, pues esto seguro que también lo conocéis y creemos que es un proyecto, pues como digo, pionero y que por tanto merece ser reconocido. Y el cuarto y último premio ya es para el biometano y vamos a premiar al Ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿A No quién? podía ¿A ser todo quién? para el hidrógeno. ¿Quién va a ser el Vamos a ganador premiar, sí, vamos a premiar al Ayuntamiento de Madrid porque desde el lunes pasado ha incorporado el biometano producido en Valdemín Gómez a una línea de autobuses de Madrid, a 20 autobuses de la línea C1 en concreto. Y bueno, creemos que es un proyecto que debe ser reconocido porque la planta de producción de biometano de Valdemín Gómez ha sido, pues como digo, absolutamente precursora de esta tecnología. Hace muchos años que ya inyecta biometano en la red de gas y ahora, pues bueno, no solo se ha ampliado la planta, sino que además, como digo, están haciendo posible el uso de ese biometano en movilidad, con lo cual, bueno, pues el cuarto premio para el Ayuntamiento de Madrid. Y esto es todo de lo que os puedo contar de lo que haremos. No podemos quejarnos, sí, señor. Muchas ¿No? felicitaciones para las empresas premiadas, cómo no. Muy Eso es, bien. Al año que viene os muchas. presentáis. Exactamente. Este año habéis llegado tarde, pero yo creo que para el año que viene, si empezamos a prepararlo, si empezáis a prepararlo, yo no puedo participar. Sí, sí, sí. Oye, pues eso, muchas gracias por compartir nuestra primicia y enhorabuena a los premiados, que la verdad que los 4 proyectos suenan muy, muy, muy interesantes. Y un poco también para terminar con la edición de este año, ¿cuáles son los objetivos que pretendéis obtener tras la finalización del evento? Bueno, el objetivo siempre es llevar la voz de todos los participantes a las administraciones y a la sociedad en general. Es muy importante que se conozca el rol que pueden tener estos gases renovables, el, el papel que pueden jugar en un momento en el que la independencia energética es algo que nos ha quedado a todos muy claro, ¿no? Que es absolutamente necesaria y que, bueno, nosotros vamos a ser capaces de producir nuestra propia energía y tenemos que hacer lo posible para que estos proyectos que están ahora mismo diseñándose de alguna forma se aceleren lo más posible. Entonces, realmente lo que pretendemos siempre es llevar nuestra opinión, nuestro conocimiento, nuestro saber hacer a las administraciones públicas y a la sociedad en general para acelerar la penetración de estas energías renovables. Pues os deseamos mucha suerte y estamos seguros que así será porque, vamos, estos eventos siempre suelen marcar un antes y un después a la hora de conseguir los resultados que se esperan, ¿no? Con la administración. Y ya para terminar el podcast y siendo la pregunta un poco más tramposa y que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿dónde y cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años? La verdad es que esta pregunta es poco comprometida, pero Exactamente. eh,
A ver, yo realmente creo que donde más aporto al sector es al frente de Gasnam. Creo que, pero además es que lo creo sinceramente, que las asociaciones tienen mucho que hacer a la hora de transmitir estos mensajes que comentábamos al principio, de definir estos posicionamientos. Creo que es muy importante recoger todas estas visiones de 150 socios de toda la cadena de valor y que esto nos permite tener una visión clara, ¿no? de cuál debe ser de cuáles deben ser las medidas que nos van a permitir avanzar en el desarrollo de una economía descarbonizada. Por tanto, yo, si mis socios me aguantan, pues estaré encantada de seguir muchos años en Gasnam. Seguro que sí. Pues estoy convencido de que sí, yo también. Perdona, Javi, que te interrumpía. Nada, simplemente era para decir que ya nos hemos quedado sin preguntas, Eugenia. Vamos a tener que cortar ya con el episodio, pero sobre todo queremos agradecerte un montón el haber estado aquí, el habernos traído pues esa información, ¿no? Sobre qué es lo que hacéis en Gasnam, qué es lo que queréis hacer en Gasnam. Y nosotros estaremos encantados de seguiros y también agradeceros todo el papel que estáis haciendo, todo el esfuerzo que estáis haciendo por fomentar el uso del hidrógeno, el despliegue por fin de esa normativa tan necesaria para un sector incipiente como es el hidrógeno. Y estamos convencidos, bueno, pues de que ayudaréis a que por fin este sector pueda crecer dentro de un marco regulatorio pues que sea estable y que sea conocido por todos y que por fin pues esté ya escrito al menos en los próximos meses o dentro del próximo año. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias a los dos y recordad que nosotros nos vemos el 21, pero vamos a aprovechar para recordar a todos los que nos escuchan que les esperamos en la nave en Madrid el 21 de septiembre en Green Gas Mobility Summit. Un abrazo y millones de gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con Eugenia Sillero, de Gasnam, asociación que defiende la descarbonización del transporte y que el próximo 21 de septiembre organizará el evento Green Gas Mobility Summit en Madrid. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.